Presidencia del culto y porque cada uno de ustedes disponen este tiempo para, para ser partícipes del cumplimiento de la palabra. El discípulo está donde está la palabra. Esa es la gran diferencia, que el discípulo está donde está la palabra y no porque esté buscando figurar ni porque esté buscando eh, ser exaltado en lo absoluto. En lo absoluto, el discípulo es el que ya tiene la conclusión de vida en Cristo y que puede decir, Cristo es mi Salvador. ¿Y cuál es? ¿Por qué Cristo es la salvación? Cristo es mi Salvador. Él es el único camino que Dios dio para poder volver al Padre. Y Cristo, a través de Cristo, de la palabra en Cristo, experimentamos lo que son las oraciones y la respuesta a la oración. Hoy conversaba con el pastor Juan Tapia y hablábamos un poco de, estábamos hablando pues por supuesto del movimiento de evangelismo y de las plataformas de fe. Y yo le decía, una de las cosas que más me costó a mí, le decía yo a él, una de las cosas que más me costó a mí fue ver las respuestas. Yo no podía, no sabía ver las respuestas. Dentro de la circunstancia, dentro de cualquier situación, él me decía, hermana Mari, pero eso es una respuesta. Y eso es una respuesta. ¿Cómo que eso es una respuesta? Sí, por esto y esto. Yo, ok. Y por eso es tan importante en la vida del discípulo la persona que lo ayuda, la persona que lo acompaña, la persona que lo enseña. Dios me libre de que yo esté diciendo que es que yo soy muy importante. No, es importante que el que ha transitado el camino pueda ayudar a los otros para que, para que puedan darle continuidad a la vida evangelista y poder realmente disfrutar a Cristo en el día a día. Porque allí es donde está, si podemos creer en Cristo, pero hay como un lazo, hay un enganche allí. Podemos creer en Cristo y creemos en Cristo. Y nos esforzamos por la oración, nos esforzamos por orar, porque cuando no es natural, pues hay como un esfuerzo. Pero ya es diferente cuando nosotros comenzamos a vivir una vida junto con Cristo, que es lo que veíamos el domingo en el mensaje. O sea, Él siempre está conmigo, pero yo no siempre estoy junto con Él. Ese siempre lo cumple Dios, pero yo no lo cumplo. Y es lo que nos enseña a nosotros este libro de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Tengo una nueva vida, donde ahora mi respaldo es el trono celestial, donde tengo un Padre celestial todopoderoso, pero además tengo el ejemplo de Cristo, quien, quien se entregó por mí, pero que además resucitó. Y si creo en Cristo, como dice Colosenses, si en verdad creí en Cristo, entonces yo debo andar como Él anduvo. Estoy tras los pasos de Jesús, pero necesitamos sanidad. Y Cristo es la sanidad. Cristo es la sanidad. Fuera de Cristo no hay sanidad. Y por eso hemos estado hablando de la sanidad espiritual, de la sanidad del corazón, de la sanidad de la vida, de la sanidad mental, de la sanidad física. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos de una familia, formamos parte de una familia, todos. Y habrá personas que dicen, bueno, yo estoy sola. Yo estoy solo, sí, pero mi mamá vive en otro país o vive a 18 horas de donde yo vivo. Bueno, mis hermanas cada uno tiene su vida, mis hermanos tienen su vida y yo realmente que estoy aquí en esta ciudad, yo vivo sola. Pero las heridas que tienes no te las causaste tú sola. La mayoría de las heridas viene de ese trasfondo familiar, viene de allí, de ese trasfondo familiar. Y muchas veces por no tener entonces el apoyo de la familia, porque ahora estoy en otro lugar y porque no dependo y porque el problema con mi mamá y el problema con mi abuela, el problema con mi tío y el problema con todo el mundo, entonces hace que se generen otras heridas. Pero como consecuencia de que de esa misma plataforma familiar o de ese mismo trasfondo familiar que trae tantos problemas para nosotros para todos. Por eso es que tenemos que cuidar tanto los niños, tanto, 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 tanto los niños. Ayer me decía una persona
me decía, hoy vi a un niño que me dio mucha pena, me dio mucha pena, porque el niño vino a pedirle algo a su mamá. Realmente vino a pedirle dice, realmente vino a pedirle la tablet. Y la mamá le dijo, dame un abrazo. Eso, uno está sentado así, sentada en un centro comercial y la mamá, y entonces está observando y la mamá le dice, dame un abrazo. Le da el abrazo. Mamá, ¿puedo ver la tablet? Bueno, dame un beso. Le da un beso. Mamá, ¿puedo ver la tablet? Que te dije que me des un beso. Mamá, ya te lo di, pero dame otro. Y ya el niño de repente le dice, pero voy a ver la tablet ya, con los ojos ya con lágrimas. Y le dice, no pienses en otra cosa que no sea la tablet. Pero, ¿por qué no le dijiste de una vez? Hermanos, y ahí se generan, cuando me contaron esa historia y yo la interpretaba desde el punto de vista, por supuesto, espiritual, y yo digo, es que le estás enseñando al niño que tiene que dar algo para obtener algo. ¿Y saben qué es eso? Un espíritu de prostitución. Yo te doy si tú me das. Tú me das y yo te pago. ¿Sí? Y ese espíritu de prostitución, o sea, de ese intercambio, tú tienes que dar para que te den, tú tienes que, entonces el afecto no, o sea, no puedes comparar nunca el abrazo de un hijo con una tablet. No puedes comparar el niño, ¿cómo compara el niño el beso de la mamá con una tablet? Es la mamá la que se lo está enseñando. Pero sale el papá de la tienda, sale el papá de la tienda y cuando ya el papá sale de la tienda y ve que el niño está llorando, él no sabe lo que ha pasado, pero le dice, ¿por qué estás llorando? Y el niño no responde, responde la mamá. Es que no piensa en otra cosa sino en la tablet. Ah, bueno, pero no es para tanto, entonces te quito eso, que bla, 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 y no hay más tablet. Peor, ¿qué hace el niño? Y ella dice que es un niño como entre 5 o 6 años. Y ella dice que el niño se desespera y le cae a puños al papá. Le cae a puños al papá. Y aquella, la calle, esa, y ahí es la tal, y esa, era un centro comercial. Entonces, ¿quién generó todo eso? Pero no podemos entender cuando la palabra dice, padres, no exasperen a sus hijos. O sea, no los lleven al límite. Ah, es que lo llevaron al límite. Sí, lo llevaron al límite porque el límite tenía que haber sido puesto de una vez. Cuando ella salió de la tienda y se sentó con él. Mamá, ¿puedo ver la tablet? No, hijo, mira, ahorita estamos en la calle y no vas a ver la tablet. Es más, tuviste tablet, qué sé yo, ya 1 hora y ya tu horario se terminó. No empezar que dame un beso, que dame esto, que dame un besito, que dame un abrazo, que dame... No, no. Y todo eso, hermano, genera heridas, genera heridas. ¿Por qué? Porque los padres no saben ser padres y los hijos no saben a quién van a seguir. Entonces, ¿qué surge de esos niños? La violencia. ¿De qué? De estar separados de Dios. Y hoy, hermanos, tenemos el último mensaje de Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y estamos hablando de la familia. Por eso les estoy mencionando esto. La semana pasada hablábamos de una familia feliz. Una familia feliz. ¿Qué es una familia feliz? ¿Cómo puede ser una familia feliz en medio de toda esta turbulencia? Pero en todas las familias hay enfermedades espirituales, hay enfermedades mentales, hay enfermedades físicas y todo producto de Génesis 3. Y nosotros entonces vamos directamente al mensaje. Voy a colocarlo aquí. ¿Se ve, hermana Silvia? Sí, pastora.
Gracias, muy amable. Entonces, como les digo, este es el último mensaje que tenemos específicamente de lo que es Nueva Vida y Nuevo Vivir, que como les digo, es un mensaje que está preparado para niños, está pensado para niños. Fíjense ustedes, para niños, y este es el contenido. Y vemos como texto base Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra también la veíamos la semana pasada, de cómo el apóstol Pablo, estando encarcelado junto con Silas, cantaban alabanzas, cantaban alabanzas al Señor. Y cantando alabanzas, que doy gracias a mi hermana que compartió la alabanza el día de hoy, cantando alabanzas, pero alabanzas que movieron los cimientos del cielo, quebrantaron las fuerzas de la oscuridad y al establecerse el reino de Dios y el deseo de Dios entre ellos, entonces hubo la bendición para el carcelero, quien les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque este hombre reconoció que ellos tenían el respaldo de Dios, que ellos tenían el respaldo del trono celestial. Entonces, a modo de introducción, vemos que pregúntense en qué familia no hay problemas. Y es que los problemas son espirituales, porque lo primero que atacó Satanás fue la familia. Atacó a Eva cuando Adán no estaba presente, porque Adán es a quien Dios le da el pacto. Él se lo transmite a Eva. Y de allí en adelante, como Eva no estaba aferrada solo al pacto, sino que ella le agregó más al pacto, por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 y Romanos 3:10. Y de allí en adelante, todos nacimos con los problemas espirituales. Entonces, esto es una afirmación. Hay conflictos en la familia. Hay conflictos en la familia, hay conflictos en la familia. Incluso en las familias felices. ¿Qué se llama una familia feliz? Déjenme decirle que yo conozco una familia feliz. Yo conozco una familia feliz. Bueno, yo conozco varias familias felices. En realidad yo conozco varias familias felices. Pero, ¿qué es lo que distingue a una familia feliz de los demás dentro del conflicto? Que conocen qué hacer, que saben qué hacer, que eso también va a pasar y que por nada están afanosos, sino que la situación que están viviendo la ponen delante de Dios con acción de gracias. Y esperan porque al determinar ponerlo en las manos de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Y ya no se ven el uno y el otro. Es que fue mi hermano, es que fue mi hermana, es que fue mi papá, es que la culpa es de este, es que la culpa es del otro. Porque siempre, piensen esto, hermano, y graben esto, siempre que se habla de culpa, quien promueve la culpa es Satanás. Siempre. Es que es culpa mía, porque cuando mi papá murió yo no estaba. No, no es culpa tuya. Nadie se muere a la víspera. Nadie. Dios tiene una hora para que la persona venga a la tierra y una hora para que la persona parta de la tierra. Pero siempre estamos buscando culpables, culpables. Nosotros culpamos para señalar o nosotros nos señalamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso viene de las heridas familiares. Eso viene de lo que se aprendió en casa, de quién es el culpable, no cómo todo lo podemos resolver. No, no se preocupen, vamos, eso lo vamos a resolver. No, sino quién es el culpable, quién es el que no hizo, quién es el que dejó eso ahí, quién es el que... Y eso viene de justamente y en las familias latinas, nosotros tenemos que siempre ganarnos las cosas. O sea, es como que nosotros tenemos que estar todo el tiempo bajo prueba.
Y por eso los empleos es así. Siempre nos mantienen bajo prueba, siempre nos estamos cuidando del compañero, nos estamos cuidando del otro, porque uno no sabe dónde salta la liebre. Me decía una persona hoy me decía, me llamaba una persona de urgencia. Me decía, no sé qué hacer. Me moví desde esta ciudad a esta otra ciudad porque aquí tenía unas primas y una tía. Pero te acuerdas que en el año tal yo te dije que a mí me estaban llegando unos mensajes extraños, así, 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 así. Yo sí, yo recuerdo. Que inclusive decían que era la policía, que era una cuestión penal, que sí, sí, yo lo recuerdo. Bueno, ¿qué te parece que descubrí que quien mandaba esos mensajes era mi tía y una de mis primas? Y ahora ya me mudé para acá, ya bendito yo allá, ya no tengo apartamento allá. Hermanos, en gran medida, ¿por qué pasa esto? ¿Porque las primas y las tías son así? No, porque no le pedimos dirección a Dios antes de movernos. Entonces, los problemas vienen de ese trasfondo espiritual, porque todos, miren, yo tengo 4 hijos, ustedes saben que yo tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, y cada uno de ellos ven las situaciones de familia de diferente manera, ven lo que ocurrió en el pasado de diferente manera, lo enfocan de diferente manera. De diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una edad diferente, mi vida era diferente cuando los tuve a cada uno de ellos. Mi horario de vida era diferente. Los ambientes eran diferentes. Los pensamientos son diferentes. Y eso va generando heridas de unos con los otros. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel siendo su hermano. ¿Y de dónde viene eso? De Génesis 3. A veces yo conozco algo que tú no conoces y yo creo que tú crees, pero el otro piensa que yo pensé. Y vienen de diferentes, pueden venir de diferentes direcciones y por diferentes razones, pero el fundamento es el mismo. El fundamento es el mismo. Todo lo que Satanás ha grabado, todo lo que Satanás ha enraizado, que lo tomamos de manera natural, que eso es así porque es así. Pero si nosotros, que somos los guardas espirituales en nuestras familias, sabemos que los problemas todos tienen una raíz espiritual. Entonces tenemos que echar mano de la fe. Tenemos que echar mano de lo que veíamos en el culto el domingo. De manera segura. La palabra está en mí. Yo tengo una identidad como hijo de Dios. Yo sé que Cristo está conmigo. Yo sé que el que me salvó no me ha dejado ni me ha desamparado. Nunca Dios me va a dejar. El Espíritu Santo me habita y me guía a toda verdad. Porque llego a conocer porque ya lo conocemos, que la situación en la familia proviene de Génesis 3 del 1 al 20. Y cuando en Génesis 3:20 vemos lo que dijo Adán, Génesis 3:20, lo voy a buscar aquí rápidamente, dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, esa herencia de separación, esa herencia de desobediencia, esa herencia de rebeldía, esa herencia de división, esa herencia de darle la espalda a Dios, está allí, hermanos. Está allí. Y entre nosotros, entre la familia, somos engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar llevarnos a hacer lo que él quiere, los deseos de él, que hagamos los deseos de él. Y dentro de los deseos de él, lo que pone en nosotros es la preocupación. Preocupación. Creo que lo decía el hermano Alberto el martes, que nosotros nos preocupamos y vivimos angustiados por situaciones que tal vez nunca se van a dar. Pero como está el pasado todo el tiempo tocándonos aquí en las orejas como si fuera una campana, en los oídos como una campana, nosotros escuchamos el pasado y no podemos vivir el presente dentro de Cristo.
dentro de la plenitud del que lo llena todo en todo, del que abrió el camino para que yo ahora esté delante del Padre en condición de hija, con una vida que cuenta con la verdad absoluta y con una misión que es viva y poderosa. Porque es que Satanás siempre está buscando como león rugiente, está vigilando, pero nosotros somos los guardas espirituales. Y el guarda espiritual vela hoy, veló ayer, vela hoy y vela mañana. ¿Por qué? Porque el diablo busca engañar. Hermanos, cuando vemos segunda de Tesalonicenses 2, antes del versículo 10, el apóstol Pablo está hablando de cuando venga el anticristo, de cómo va a ser el anticristo, de quién es él. Y todo Satanás lo está preparando en la tierra para ese momento. Por eso nosotros tenemos una batalla constante, una batalla espiritual constante. Y donde Satanás no va a atacar en la familia, porque cuando las personas, cuando hay problemas familiares, nosotros no dejamos de pensar en eso. Y sin duda alguna decimos nosotros, bueno, la palabra dice que nosotros tenemos que estar no solamente alertas y despiertos, sino poner primero la palabra de Dios. Pero cuando viene el problema, hermanos, cuando viene el problema y no tenemos ese orden del que estuvimos hablando en los 3 cultos anteriores a este domingo, que no tenemos ese orden, que no tenemos a Cristo como suficiente, como absoluto, como lo único que nosotros necesitamos. A Cristo y el fundamento de Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey. Fácil somos movidos por nuestro corazón. Dice así la palabra. Pero con respecto, estoy en el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les garantizo que hoy el día del Señor está más cerca que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, no es la primera vez que les estoy hablando de esto, dice el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí estoy en el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y por eso es que estamos hablando de la familia, de que nosotros conocemos los problemas espirituales y nosotros velamos y debemos velar por nuestras familias, ¿por qué dice? Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente, porque el diablo trae todo tipo de confusión. Y la confusión es usada con lo que está dentro de nosotros mismos.
es lo que está dentro de nosotros mismos. Por eso hemos hablado de esas casitas que nosotros le construimos a Satanás y que Satanás sabe que nosotros estamos o no estamos, cuando estamos o no estamos firmes solo en la palabra del Señor. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, esto no es por lo que nosotros veamos, esto no es por lo que nosotros conozcamos del corazón de nuestra familia, de nuestros familiares, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Es un problema causado por los demonios. Por eso los mismos judíos, cuando vemos este capítulo 12 de Mateo, los mismos judíos criticaron al Señor y a los discípulos porque estaban comiendo las espigas, criticaron al Señor porque sanó el hombre de la mano seca en reposo, criticaron al Señor diciendo que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios, criticaron al Señor porque les dijo, ay, si yo los echo por el espíritu de Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Para finalmente decir el Señor que el reino de Dios se acerca cuando nosotros por el Espíritu de Dios echamos fuera a los demonios. Cuando atamos las fuerzas de la oscuridad. Porque nosotros tenemos el discernimiento espiritual para saber qué espíritu está obrando en nuestros familiares que les impiden llegar a Cristo. Y empezar por nosotros mismos para que esa incredulidad espiritual sea atada en nosotros. Porque cuando yo no creo que mi hermano, mi hermana, mi tío, mi prima se pueden salvar, cuando no creo que toda mi familia se puede salvar, entonces yo estoy en incredulidad espiritual. Porque el problema que ellos tienen es espiritual y la solución espiritual es Cristo y yo la tengo. Y yo tengo el acceso a Dios a través de Cristo para orar. ¿Por qué? Porque las acechanzas del diablo siempre están allí, pero dice la palabra en Efesios 6, de 10 al 20, que la lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que cambiar la visión, hermanos. Tenemos que cambiar el orden de las cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Esta tarde tenía un discipulado. Tuve un discipulado, porque tenía es como si no lo hubiese hecho. Tuve un discipulado, un aposento alto, ordenando el mensaje de camino de salvación. Y, y cuando hablaba con mi hermana, cuando hablaba con ella me decía, yo últimamente me quedo callada, no digo nada, yo no digo nada, no digo nada, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy esperando en el Señor. No estoy reclamando, no estoy diciendo, no estoy actuando en mis fuerzas, no estoy actuando en mis fuerzas. Y oro para que Dios le haga entender que es que no tiene fuerzas, porque las fuerzas físicas no dan, no son, no es no es el método de Dios para quebrantar las acechanzas del diablo, para quebrantar a Satanás. No hay forma, no hay manera. Pero si comprendemos la realidad espiritual y ayudamos a nuestras familias, si comprendemos y ayudamos a nuestra familia, entonces nosotros estamos cumpliendo el gran plan y las bendiciones de Dios. Porque es que es esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo primero que nosotros tenemos es el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el hermano, la tía. Ay, la tía, no, es que usted no conoce a mi tía, no, pastor, es que no, demonia, no, Samonia, no, Semonia. Ya está la D, se la quitaron, ya es nada más Monia. No, yo no los conozco, pero Dios sabe que el problema es espiritual. Miren,
el profeta Oseas, que es uno de los profetas menores, cuando recibió el mensaje de parte de Dios, te llamo ahora, cuando recibió el mensaje de parte de Dios, fue a través de problemas familiares. El mensaje de la época, el mensaje de la época lo recibió a través de los problemas familiares. ¿Y qué le mandó Dios? Es que les voy a leer porque uno a veces uno lee la palabra y como lee una palabra lee otra, pero la mandó a casarse con una mujer infiel, a tener hijos con ella. Le dijo así el Señor, dijo Jehová a Oseas, ven, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y mira lo que Dios considera. Apartarse de Jehová para el Señor es fornicación, porque te estás apartando de ser uno con. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso el hombre dejará toda obra de Satanás y tomará la bendición de Emmanuel, Dios con nosotros. Tomarán Juan 19:30. El consumado es. El consumado es. ¿Qué mayor enemigo tuvo David que el rey Saúl? Pero Dios le hizo entender el problema espiritual al rey David que tenía el rey Saúl y se sujetó. José entendió y ayudó los problemas espirituales de sus hermanos. Porque si hubiese sido la naturaleza humana de José, no podía darse cuenta que cuando él se va a Egipto, cuando lo venden a Egipto, es Dios quien lo lleva a Egipto. ¿Para qué? Para salvar a mucho pueblo. Y si nosotros entendemos el problema, entonces recibimos la respuesta de la época, la respuesta que necesitamos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo 12, versículos del 1 al 10, que cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, es un Pablo absolutamente diferente al Pablo que escribió la primera carta a los Corintios, que era mucho más fuerte, mucho más directo, mucho, eh, eh, por decirlo así, pues sí, mucho más duro, ¿no? Pero él ahora se muestra débil. Él muestra que nada, absolutamente nada es de él. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahorita les voy a hablar de las visiones que yo, Pablo, he tenido y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Yo no sé nada. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Conozco a un hombre, lo pone como en, no lo pone en tercera persona. Lo conozco a un hombre, a él. Y está hablando de sí mismo. Entonces, Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona, pero cuando se refiere en primera persona, dice, de tal hombre me gloriaré, de aquel, pero de mí mismo, primera persona, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Eso es testimonio, no que yo lo diga, sino porque los demás lo ven y lo oyen de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Por eso una persona que tiene el Evangelio y que tiene la conclusión de Cristo, al tener esto, si viene la enfermedad, pues viene la enfermedad, pero no estamos interpretando la enfermedad como se interpreta desde el punto de vista religioso. ¿En qué problema andará? ¿En qué pecado andará? ¿Qué será lo que está haciendo mal? ¿Qué será lo que... ¿Por qué? Porque es que el que depende de Dios, si está haciendo algo mal, Dios mismo se lo va a mostrar. Ahora, ¿por qué a Pablo le dio un aguijón? Pablo lo dice, lo manifiesta para que yo no me exalte, para que yo no me crea que todo lo que Dios me ha dado es porque yo me lo merezco, es porque yo. Oh, en lo absoluto, dice Pablo. Yo podría gloriarme porque, wow, ustedes ven cuánto Dios me ha dado y cuánto Dios ha hecho a través de mí. Pero me refiero a aquel como en tercera persona, porque ustedes están viendo a este, pero aquel tiene una dependencia de Dios y Dios me ha dado revelaciones con palabras que son imposibles explicarlas para la mente humana. Pero en lo físico, como todavía estoy aquí con los pies en la tierra, tengo un aguijón, tengo un aguijón. Y le dije a Dios, le oré a Dios para que me lo quite. Pero me dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso el sentirnos débiles o a veces sentirnos enfermos o a veces sentirnos de determinada manera como que no tenemos esa fuerza, como que no tenemos siempre, 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 volvamos al siempre. Siempre está conmigo, siempre está conmigo. Y como siempre está conmigo, entonces Él es mi fortaleza. Él es el que obra en mi familia. Él es el que obra en mí para que, como dijo el apóstol Pablo, la gloria no sea porque yo lo diga, sino porque no diciendo nada haya realmente un cambio de tal manera que mi propia familia me quiera seguir. Por eso si conocemos los problemas espirituales en nuestra familia y nosotros los ayudamos, ¿cómo los ayudamos? ¿Dándoles consejos? No, no, orando por la bendición del encuentro, orando por la bendición del encuentro, por el momento que Dios me va a dar, que sea el momento de Dios. Pero mientras tanto yo estoy orando por esa persona, quebrantando las fuerzas de la oscuridad, quebrantando lo que está en ellos que no es semejante al Señor, quebrantando lo que está en mí que no es semejante al Dios Trino. Porque los critico, porque los miro, porque, ay, otra vez, ay, porque me desespero. ¡Ah! Por todo eso que nosotros hacemos. Por todo eso que nosotros hacemos. Pido perdón y cambio. Entonces, llegaremos a ser una familia de grandes testigos. Hay hombres que no vieron esto en su familia, pero hoy por hoy sus familias son familias del pacto, familias de testimonio, familias que establecen el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay una batalla espiritual, que Satanás desde el principio lo que atacó fue a la familia. ¿Para qué? Para que los hijos que vinieran de Adán y de Eva, y por supuesto, en consecuencia, todas las siguientes generaciones, tuviéramos el Espíritu de Dios y tuviéramos comunión con Dios. Pero Satanás se mete allí para que el hombre haga exactamente lo mismo que hizo él, dejar la palabra de Dios y creerse Dios. Por eso todos los problemas familiares son problemas espirituales, porque Satanás disfruta esto. Mire qué palabra. Satanás se goza, se carcajea, aplaude, hace fiestas, da vueltica, todo lo que ustedes imaginen, cuando en la familia hay conflictos. Y nosotros, que somos los evangelistas, nos dejamos engañar. Si nos damos cuenta del problema espiritual
y lo sanamos con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. ¿Y qué? Muévete, te prohíbo, te quito, te vas, te ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Satanás utiliza nuestros conflictos para atacar a nuestras familias. Entonces, cuando comprendemos Génesis 3, la separación del hombre de Dios, el hombre que se cree Dios, el hombre que es absolutamente carnal, el hombre al que lo espiritual no lo permea, como veíamos en la palabra esta mañana en Mateo 13, pues hay un trasfondo espiritual y nosotros luchamos es contra Satanás para que después de que la semilla haya caído en piedra, no importa que haya caído, perdón, que haya caído en el camino y la hayan pisoteado, no importa, porque Dios es Dios de segundas oportunidades, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta y de millares. Y oramos para que se hagan buena tierra. No, pero es que estaban, pero entonces se fueron, entonces cuando es culto, entonces cuando se van para la playa, entonces cuando se van para no sé qué, entonces cuando se trasnocharon, entonces cuando se van para la fiesta, entonces cuando es el cumpleaños de la mona, del perro, del gato, porque a todos les celebran cumpleaños el sábado a tarde. No van para el culto. Oremos, oremos, porque cuando una familia es sanada, se hace la evangelización familiar. Y con la evangelización familiar, recuerdo, no sé si ustedes, nosotros estudiamos en Moral y Luces. Se llamaba la materia se llamaba moral. Moral y luces. Imagínense eso. Así se llamaba en mi colegio. Moral y luces. Decían, la familia es el núcleo de la sociedad. Y eso no ha cambiado. La familia es el núcleo de la sociedad. Ahora, si la familia es espiritual y es el núcleo de la sociedad, desde el núcleo de Cristo viene la sanidad para la sociedad, para la cultura, para las siguientes generaciones, para la política, para la economía, para todo. Pero como desde el principio fue atacada la familia, pues por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Cristo nuestra familia es restituida a la gloria de Dios y nosotros lo creemos. Amén. Porque no dejamos a nuestra familia, no dejamos a nuestro núcleo familiar sin oración, sino cubiertos todo el tiempo. Y les decía esta mañana, tomen la oración del 777, tomen esa oración, tómenla todos los días. En su aposento alto, tomen esa oración, interpreten esa oración, porque llega un momento que no es solamente esa oración, sino que dentro de la misma oración surgen palabras y respuestas nuevas que Dios nos está dando. Experimentenlo, háganlo, gócense en la oración, gócense en el privilegio de que Dios, cada vez que nosotros estamos dando culto y cada vez que nosotros estamos orando, Él está estableciendo el sistema espiritual en nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, porque Dios nos necesita sanos espiritualmente. No nos necesita sanos físicamente, nos necesita sanos espiritualmente, porque lo espiritual supera lo físico. Ah, sí, necesitamos. Yo soy una de las que digo, sin evangelio, sin salud no hay evangelio. Pero podemos tener la salud física. Y si no tenemos la salud espiritual, no hay evangelio tampoco. Por eso todo es un conjunto, un sistema que engranado dentro de Cristo permite que se cumpla la misión y el plan de Dios, que es perfecto, que no le falta nada. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias por la vida, el regalo de la vida que tenemos en Cristo Jesús, porque tú, Señor, en Cristo nos has dado absolutamente todo, Padre. Señor, pero desde que nosotros nacemos, lo primero que vemos es a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos y hermanos mayores. Después vemos llegar los hermanitos menores. Señor, y a veces de niños
No recordamos haber visto tantas cosas como conocemos ahora de adultos, de lo que es el problema en la familia. Los niños inocentes muchas veces no se dan cuenta, pero cuando el problema espiritual toma fuerza, Señor, siempre se levanta contra los niños. Hoy oramos por todas las familias que estamos aquí representadas. Oramos por nuestras familias extendidas, por los que están fuera de nuestro entorno familiar, por los que ya se han casado, por los que se han ido por trabajo fuera de la ciudad, por cada uno de nuestros familiares, Señor. Pero oramos primeramente por nosotros mismos, pidiéndote que nos levantes como torres de luz, que nos levantes como guardas espirituales, que nos levantes como entendidos en tu evangelio, en tu palabra y en todo lo espiritual, para que aprendamos a callar más y a callar más y a orar más, a hablar menos y a orar más, a dudar menos y a creer más. Oramos quebrantando, Señor, la incredulidad espiritual, porque es que si no creemos lo espiritual, Señor, no podemos ver tu obra cumplida en nosotros, a través de nosotros y en nuestras familias. Oramos por cada uno de nuestros familiares que tú los conoces, Señor, a cada uno. Y te pedimos que por tu Santo Espíritu nos muestres lo espiritual que está en ellos, la oscuridad, las áreas de su vida que están tomadas por la oscuridad, Señor. Y en tu nombre las atamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque lo que nosotros atamos en la tierra, tú lo atas en el cielo, Señor. Y desatamos el poder y la plenitud de tu Santo Espíritu, que nos llene a nosotros para que nos dé la visión tuya, para que nos dé tu sueño, Señor, y que tomando el pacto, tomando la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, que es suficiente, que es absoluto y que es lo único que nosotros y ellos necesitan, entonces en esta identidad que nos has dado como hijos, nosotros vivamos y nos conduzcamos, Señor, para que el Evangelio sea nuestro estilo de vida, para que la oración sea un estilo de vida, para que el vivir, Señor, en el reino de los cielos sea nuestro hábitat natural. Señor, que no nos gloriemos, porque la gloria es tuya. Que no nos gloriemos, Señor, ni aún dentro de las respuestas, porque allí donde está el conflicto, donde está la crisis, donde está lo que no entendemos, donde está ese corazón duro de uno de nuestros hijos que nos ataca, donde está ese corazón duro de una nuera, de un yerno que nos ataca, donde está el corazón duro de un esposo, de una esposa, de un compañero que no recibe el Evangelio. Señor, allí falta oración y allí hay respuesta a la oración. Porque cuando oramos con estos motivos, estamos, Señor, alineados a tu verdad, a tu deseo. Padre, necesitamos tu fuerza, la fuerza y el poder del nombre de Jesucristo que lo tenemos. Quebrantamos esa incredulidad espiritual y te pedimos, Señor, que nos enseñes a ordenar lo que verdaderamente tenemos, todo lo que tenemos que ordenar en nuestras vidas y poner el orden conforme a tu palabra, conforme a tu mandato, conforme a tu guía y a la dirección de tu Santo Espíritu, porque te tenemos, Señor, y en ti no nos hace falta absolutamente nada. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, que nuestros tataranietos, que estas generaciones no nacidas, Señor, le den continuidad a tu evangelio. Que nosotros no veamos la realidad, porque la realidad es aplastante, sino que nos aferremos a la verdad, porque si tenemos fe como un grano de mostaza, Señor, esa fe tú la honras, porque tú honras, Señor, al que te honra a ti. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.